Muy bien, pues muy buenas tardes a todos los que os estáis uniendo a esta masterclass, ¿de acuerdo? Organizada por AFI Research dentro de nuestros programas de masterclass en AFI Escuela, ¿no? Hoy vamos a estar Juan Antonio Mowinkel, que le tenemos en la otra pantalla, ¿de acuerdo? Es miembro del equipo de análisis económico de mercados, ingeniero aeroespacial y, por lo tanto, una mente privilegiada respecto a nosotros, los humildes economistas, ¿no? Y yo soy José Manuel Amor, yo creo que me conocéis, dirijo el área de research en la parte de mercados en AFI, ¿no? Bueno, hoy lo que queremos contaros es un indicador que nos sirve, ¿de acuerdo?, para gestionar nuestro asset allocation, ¿vale? Y que es uno de tantos que usamos en los últimos meses y que vamos a seguir creando indicadores en los próximos meses y años, ¿no? Y por eso quiero empezar, ¿no? La primera transparencia, fijaros, lo que tenéis es una, vamos, dirigiros a dónde en la web tenemos, ¿no?, el research que hacemos sobre análisis cuantitativo, ¿de acuerdo? Y los que conozcáis nuestra web, sabéis que si os metéis en la parte de mercados, bajáis a esta gestión de activos, bueno, pues tenéis las notas que publicamos, ¿no? Y entre algunas que son de asset allocation, de visión técnica, etcétera, etcétera, hay, ¿no?, pues informes de indicadores y estrategias. El primero que hemos lanzado, de acuerdo, ya en abierto para clientes es este que veis aquí delante, en el que, bueno, pues lo que hacemos es un repaso tanto a indicadores, ¿de acuerdo?, de timing, de riesgo y otros modelos de posicionamiento sistemático, como por ejemplo el de venta de put sistemática, el indicador risk on risk off que hoy nos va a contar Juan, un modelo long short de sectores, un modelo, digamos, fundamental para el oro y, bueno, otros desarrollos como es un Hidden Markov Model que está realizado para el Standard Poor's frente al oro y para, digamos que, el de posicionamiento en uno o en otro activo, ¿no? Eh, si pasamos a la siguiente transparencia, lo que veis es un poco las señales que nos va a dar estos modelos cada mes, y es el compromiso nuestro de ponerlas en este informe todos los meses. Y bueno, pues lógicamente esto nos permite acompañar nuestra visión global macro, de acuerdo, de indicadores cuantitativos que nos permiten, bueno, complementar, ¿no?, esa visión basada en el expertise de muchos de nosotros siguiendo macromercados, ¿no? Fijaros, esto lo hacemos desde un punto de vista multidisciplinar en AFI. Es decir, estamos 4 equipos implicados. Estamos implicados en mi área, el área de research, donde estamos 3 personas. Aparte de Juan, está Javier Pino y estoy yo. Digamos que dándole racional a las ideas y a los modelos y estrategias. Luego tenemos nuestro equipo de finanzas cuantitativas, donde hay 4 personas de ese equipo que están implicados en que todos los modelos tengan un racional analítico y un rigor profundo, con lo cual yo creo que ahí es muy relevante su participación y además, ¿no?, aplican técnicas de machine learning, etcétera, etcétera, cosas que tenemos que introducir en nuestro análisis. Luego tenemos nuestro campo de pruebas, que es la gestora de AFI, donde, bueno, pues muchas de estas estrategias se ponen a prueba, digamos, en real, ¿de acuerdo?, durante un tiempo y luego se aplican o no en los vehículos y el asesoramiento que realiza la gestora. Y, por supuesto, si en algún momento tenemos que realizar alguna herramienta, algún desarrollo para un cliente, ¿de acuerdo? Esto nos apoyamos también en la parte de soluciones digitales de nuestra casa. En definitiva, como veis en la siguiente página, lo que pretendemos es dar research de indicadores cuantitativos y gestión cuantitativa, ¿de acuerdo? Y luego, sobre ello, ayudar a nuestros clientes vía consultoría para, bueno, pues poner a disposición nuestros modelos que tengan éxitos y que estén ya testados y desarrollados, desarrollar modelos a medida en función de las necesidades del cliente, generar una serie de batería de indicadores sistemáticos que nos permitan, bueno, pues definir un posicionamiento basado en modelos y sobre ello poner una capa tecnológica para que sean herramientas con cara y ojos, no sea un simple Excel o un código de R o de Python corrido en un ordenador, ¿no? Con esto yo me callo. Lo importante hoy es que Juan nos cuente el indicador AFI Risk On Off y luego, bueno, pues por supuesto responderemos a las preguntas que tengáis. Vamos a respetar los tiempos, tenemos de 5 a 6. Ahora Juan en 40 minutos nos cuenta el indicador, cómo lo utilizamos y para qué nos sirve. Y luego al final, si queréis, tenemos 5 o 10 minutos para vuestras preguntas. Yo, por mi lado, nada más. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Y Juan, the floor is yours, como se dice en inglés, ¿vale? Todo tuyo. Perfecto. Vale, pues muchas gracias.
Vale, la presentación la hemos dividido en tres partes. La primera de ellas, vamos a poner un poco el contexto del indicador y por qué lo hemos, cuáles son los fundamentos de la construcción de él y los pasos que hemos hecho para el diseño del indicador. Después vamos a darle una interpretación a la señal de indicador y cómo nosotros lo usamos en para la gestión de carteras o para nuestro análisis financiero. Y por último, probamos la señal de indicador en una cartera modelo para saber si la señal es fiable o no. O sea, que al final es lo más importante, es ver si haciendo un backtest, si en la vida real esa señal tiene sentido o no. Bueno, en el primer paso, bueno, la parte del contexto. Bueno, pues como ya sabéis, existen periodos o estados en la economía donde el apetito por el riesgo suele ser mucho mayor que el promedio. Y estos periodos suelen estar también acompañados por la parte expansiva del ciclo económico. Y cuando estos periodos ya están más maduros, suelen estar acompañados ya después de una desaceleración de la economía y de un deterioro cíclico, que suele estar acompañado por una aversión al riesgo en los mercados. Pues estos dos periodos que existen en el ciclo económico de expansión económica y de contracción, de aversión al riesgo, de apetito por el riesgo, también se ve muy reflejado en los retornos de un conjunto de variables financieras o de activos financieros. Y este cambio de comportamiento en un tipo de activos o de otro, lo hemos visto como una especie de movimiento, donde un conjunto de variables se mueven al unísono en función del periodo o estado donde estemos. Si estamos en un periodo de que existe apetito por el riesgo, hay variables que nosotros las catalogamos como de risk on o de alta beta, por ejemplo, se suelen comportar mucho mejor que las de aversión al riesgo, como puede ser, por ejemplo, el oro, que se comporta bien en estados de riesgo. Y este es el fundamento del indicador, es medir un conjunto de variables financieras, ver si las variables de aversión al riesgo o la de apetito por el riesgo lo están haciendo mejor o peor que las otras y ver de manera con un indicador que dé una señal única, ver cuáles son las variables que lo están haciendo mejor. ¿Vale? Pues las variables que hemos utilizado para la construcción del indicador la hemos dividido en seis categorías, ¿vale? Para tener un espectro muy general de todos los mercados. Bueno, como veis, la parte me la hemos dividido en seis. Renta variable, materias primas, tipos de cambio, deuda soberana, crédito corporativo y diferenciales periféricos. Y para medir bien y para medir bien los movimientos hemos comparado eh, un activo que le catalogamos como de aversión al riesgo con el activo de apetito por el riesgo, para ver cuál de las dos variables lo está haciendo mejor en un determinado momento. Y por ejemplo, en el caso de la renta variable, hemos hemos elegido como las empresas de apetito por el riesgo, como son las small caps, el estilo growth, las empresas cíclicas y la renta variable de países emergentes. Y la parte de aversión al riesgo, pues serían las large caps comparadas con las small caps, el estilo value comparado con el growth, las empresas defensivas contra las cíclicas y la renta variable de los países emergentes, de los países desarrollados comparados con los países emergentes. Y al igual con todas las categorías, por ejemplo, también pasa en materias primas. Hemos visto que las materias primas energéticas o los metales industriales suelen comportarse mucho mejor, suelen subir más que el oro en este caso, en los periodos de expansión económica. Mientras que cuando hay aversión por el riesgo, el oro se suele compartir bastante mejor que, por ejemplo, el petróleo o, por ejemplo, el cobre, que suele estar muy ligado al ciclo económico. Igual pasa también el tipo de cambios. En este caso solo hemos elegido una variable porque creo que con eso ya era suficiente, que al final es el índice dólar, que es una cesta de cruces de divisas de países emergentes referenciadas al dólar. Y, en- y, en- y y la, y el sentido que le veíamos era que el dólar funcionaba como activo refugio, por lo que en estados de aversión al riesgo, el dólar se solía comportar bastante mejor que el resto de divisas. Y por tanto, por eso añadíamos. Al igual pasa en la categoría de deuda soberana,
donde veíamos que las curvas las curvas de la deuda soberana de tanto europeas como estadounidenses solían apuntarse en los periodos de expansión económica y se invertían o se aplanaban cuando existía un deterioro cíclico o había una aversión por el riesgo. Al igual que los diferenciales periféricos y el crédito corporativo, los dos se ampliaban en los periodos de aversión al riesgo y se contraían cuando existía un alto apetito por el riesgo. Al final es como pasaba con la prima de riesgo en Europa, o el spread de crédito corporativo, que compara el crédito corporativo de peor calidad, que es el high yield, con el de investment grade. Al final, cuando hay apetito por el riesgo, los inversores suelen elegir empresas con peor rating crediticio para conseguir una mejor TIR, ya que piensan que no va a haber problemas de riesgos de crédito. En cambio, en los periodos de aversión al riesgo suelen elegir empresas más seguras de investment grade para reducir ese tipo de riesgos. Bueno, aunque ya lo haya dicho, en esta diapositiva podemos ver el signo o cuál es cuál es de las dos variables, cuál de los dos activos financieros puede comportarse mejor en un estado de aversión al riesgo o en un estado de apetito por el riesgo. Las flechas verde o para arriba comunican que la, esa variable de small caps versus large caps, o sea, el retorno de las small caps menos el retorno de las large caps en diario, el acumulado de ese retorno diario, eso significa que las small caps suelen comportarse bien en periodos de risk on, de apetito por el riesgo. Pero, por ejemplo, el oro, que está en rojo, en negativo, suele comportarse mal en esos estados de apetito por el riesgo, pero suele comportarse bien en esos estados de risk off. Al igual pasa con el índice dólar o los diferenciales periféricos o los spreads de crédito, que suelen comportar mejor en los periodos de aversión al riesgo. Y estos son, bueno, en esta diapositiva enseñamos los tickets de Bloomberg que hemos elegido para cada una de las variables. En la parte de renta variable hemos usado todos índices del MSCI para que esté bien homogeneizado. Y después son todo índices bastante estándar. No hemos cogido ningún índice complicado y nada, son muy fáciles de encontrar y para que sea fácil de replicar este indicador. Bueno, ahora pasamos a la parte de la construcción del indicador usando las variables ya mencionadas. En la construcción la hemos dividido en 4 pasos, ¿vale? El primer paso de ella es que, claro, cada una de las variables tiene unas unidades distintas. Al final, estamos comparando renta variable, en un caso, con materias primas, con divisas y con renta fija. De una manera tenemos que homogeneizar esas unidades para poder compararlas de una manera correcta. Y para ello hemos estandarizado o normalizado las variables que hemos elegido con una ventana móvil de 700 periodos, o sea, una ventana móvil larga. Eso significa que estamos comparando el valor actual de la variable con el promedio y la desviación típica de los últimos 700 días para saber más o menos cómo se está comportando actualmente la variable específica, como puede ser, por ejemplo, en este caso hemos puesto el ejemplo de las variables cíclicas contra las empresas cíclicas contra las empresas defensivas, la comparamos en los últimos 700 días, bueno, normalizándola. Y hay una ventana móvil que se va moviendo durante el tiempo para tener una señal lo más actualizada posible. Y se ve que en la imagen de la izquierda se ve que que al final el retorno acumulado de las empresas cíclicas puede hacerlo mejor a largo plazo que las defensivas, porque al final estás ganando esa prima de riesgo, pero en la imagen de la izquierda se ve que al normalizar la serie se ve que es un movimiento lateral, donde hay periodos donde están en valores negativos, que significa que las empresas defensivas lo están haciendo mejor que las empresas cíclicas,
y cuando es positivo, pues al contrario, que las empresas cíclicas lo están haciendo mejor que las empresas defensivas. Bueno, ya cuando tenemos todas las variables ya estandarizadas o normalizadas, lo que hacemos es promediar todas las variables de la misma categoría. Por ejemplo, cuando tenemos ya todas las variables normalizadas de la parte de renta variable, pues en este caso son 4, pues promediamos la señal en cada uno de los días, ¿vale? De esa manera tenemos una señal normalizada en cada categoría. O sea, tendríamos 6 señales, una por cada categoría, ¿vale? Y de esta manera sabemos cuáles, digamos, estos son como los componentes del indicador. Y de esta manera sabemos cuál es la señal, cuál es el apetito por el riesgo, la aversión al riesgo de cada componente, de manera separada, para tener como una imagen un poco más específica de cada categoría de activo financiero. Y ya claro, ahora ya hemos pasado de un montón de variables financieras, que a lo mejor eran más de 20, a 6 variables financieras. Y bueno, y ahora, ¿cómo pasamos de 6 variables financieras, que cada una tiene un tipo de categoría diferente, a una? Por lo que para pasar de esas 6 variables a una, hemos visto que la hemos ponderado de una manera para que las variables que tienen una mayor amplitud, o sea, que tienen más volatilidad, pesen menos en el indicador, porque lo que queremos es que todas las categorías de activos tengan como el mismo peso en el indicador, tengan el mismo eh, fuerza. En sentido, no queremos que en un periodo donde por ejemplo, los diferenciales periféricos se amplíen muchísimo, pero los demás categorías no se mueven mucho, cambie directamente la señal, pase de risk on a risk off en 3 días por culpa de que una de las categorías se haya movido mucho. Por eso lo que hacemos es cuando una de las variables, básicamente hacemos un promedio, hacemos una media ponderada y ponderamos de manera inversa a su volatilidad, a su amplitud. Y en este caso, como vemos, el peso que le hemos dado a cada una de las variables es distinto. Por ejemplo, la parte de renta variable le hemos dado un peso bastante alto en comparación con las demás, porque la amplitud de su señal es bastante más baja que, por ejemplo, la de deuda corporativa, que tiene spikes, hay grandes movimientos por culpa es una de las variables más sensibles, comparar el investment grade con el high yield. Igual pasa con los diferenciales periféricos, que al final tienen la misma lógica, que al final es como estás cotizando una prima de tires, al final, en los dos casos, aunque sean mercados de deuda distintos. Y esto sería, hemos puesto un ejemplo de cuál sería la señal en una fecha específica. Básicamente lo que habría que hacer es hacer una media ponderada de los pesos de cada una cada una de las categorías por la señal actual de cada categoría. Y por ejemplo, el 2 de agosto de 2022, las señales de cada una de las variables eran todas negativas menos las materias primas, porque como os acordáis que en agosto, en la época de 2022, antes de entrar octubre, noviembre, las materias primas, sobre todo energéticas e industriales, tenían un movimiento al alza bastante fuerte. Y en cambio el oro no lo estaba haciendo tan bien, por lo que la señal era positiva, pero en cambio el renta variable, el growth lo estaba haciendo muy mal comparado con el value, cíclicas lo están haciendo también bastante mal comparado con las defensivas. En deuda soberana se están aplanando todas las curvas soberanas, tanto europeas como estadounidenses. Y los tipos de cambios, el 2022 fue un año donde el dólar se apreció con respecto a casi todas con respecto a casi todas las demás divisas, por lo que es normal que esa categoría, esa señal de esa categoría fuese negativa. Bueno, y se ve que la señal conjunta de esa fecha es también negativa. O sea que podemos decir que el 2 de agosto de 2022, la señal del indicador de esta suma, de este promedio, era negativa. Vale, viendo esto, tenemos ya como una media ponderada, tenemos una señal de de todo el mercado, digamos, ¿vale? Pero claro, con esta señal
tenemos como estamos comparando el momento actual con los últimos 700 días, pero lo que nos interesa para ver, al final lo que nos interesa no es ver el momento en la posición actual de cómo están las variables, sino cómo si se está acelerando ese movimiento, tan de risk on o de risk off. Y para eso lo que hacemos es, pues de la señal del promedio de las 6 variables, lo que hacemos es, de nuevo, estandarizamos la o normalizamos la señal otra vez con una con una ventana móvil de 700 días. Para, es como, al final, haciendo esto, es como, en vez de, estás como midiendo la aceleración del movimiento. Es una manera para medir el momentum de la señal. Y de esta manera te anticipas a los cambios de estados. No es haces que tu indicador no sea tan retardado de esa manera, ¿vale? Y bueno, esta sería el indicador, la señal de indicador desde la fecha que tenemos, que hemos podido tener, que es el inicio de 2007. Se ve que, por ejemplo, en el crash de 2008 estuvo en periodo de negativo, de risk off durante toda la crisis, y al igual que 2020 con el crash del COVID o en 2022. Y también hay periodos también de risk off donde el mercado, sobre todo el mercado de renta variable, o estuvo lateral o hubo pequeñas correcciones de más o menos un 15%. Y eso, bueno, ahora pasamos a la parte de la interpretación. Y para la interpretación, bueno, ya he contado un poco, al final la interpretación del indicador tiene dos estados, que es el estado de risk on cuando la señal es positiva, tiene valor positivo, y de risk off cuando la señal es negativa, o sí, básicamente es negativa. Y eso también se puede ver si comparamos el indicador, la señal de indicador, con la variación interanual, por ejemplo, en este caso del SP500, ¿vale? He puesto la variación interanual del SP500 menos el promedio, porque claro, el SP500 tiene, su promedio son más o menos, crece un 6%, 6 a 7% anual, por lo que haría que una de las dos series estaría desplazada hacia arriba, que sería el SP500, y para tener un gráfico compacto, lo que le he restado el promedio para ver que para observar que en los periodos de risk off o cuando la señal es negativa, el SP500 lo suele hacer bastante peor. Y aparte, la señal del indicador se adelanta a ese mal comportamiento del SP500. Por ejemplo, se puede observar que en 2007 el indicador de una señal cambió la señal de positiva a negativa antes del desplome de las bolsas, antes del crash de 2008. Al igual pasó, por ejemplo, en el periodo de 2013 a 2015, hay un cambio bastante brusco del indicador y después se ve que a los meses se ve que el SP500 va perdiendo fuerza. Al igual pasa en la pequeña corrección, bueno, la corrección que hubo en las bolsas a finales de 2018, en el SP500 cayó creo más o menos un 20% en 2010, a finales de 2018, y el indicador se anticipó a ese movimiento, ya que y esto se observa, esto refiere a que, digamos, como los movimientos relativos entre las variables de risk on o de apetito por el riesgo y comparado con las variables defensivas, ese movimiento relativo suele anticipar al movimiento, digamos, absoluto del mercado. O sea que primero, por ejemplo, también eso se pudo observar en 2021, a finales de 2021, y bueno, en general 2021, donde las small caps lo hicieron bastante peor que las large caps, donde las small caps estuvieron en un movimiento lateral durante meses, mientras que las large caps como el S&P 500 están en una tendencia alcista bastante alta, como el Nasdaq, y fueron ellas los primeros indicios de que se estaba haciendo un cambio de tendencia en el mercado. También pasaba en el crédito, en las curvas de la deuda soberana y también las materias primas. Y bueno, y esta es aquí estamos comparando al final la señal del indicador con la variación interanual del SP500. En esta diapositiva lo cuantificamos
este buen retorno, digamos, este buen comportamiento, las buenas señales del indicador comparado con el SP500. Se ve que el promedio del movimiento del SP500 en los periodos de risk on de un 30%, o sea, es mucho mejor que su promedio histórico, que es más o menos un 7%, y el promedio del movimiento del SP500, de los retornos del SP500 en los periodos de risk off del indicador es negativo, de un menos 6%. O sea que este tipo de indicadores que sepa clasificar el estado de la economía en dos, uno de risk on o de risk off, suele ser bastante bueno, aunque no prediga, pero sí que te da una señal de qué tenemos que hacer ahora. Actualmente, si el indicador es negativo, deberíamos tener una cartera de aversión al riesgo, porque suele comportarse en el pasado, como se puede ver, en este caso el SP500 se ha comportado mucho mejor en los periodos de risk on en comparado con los de risk off. ¿Vale? En esta diapositiva, ya en las siguientes, también enseñamos varios cambios de señales. Por ejemplo, este primero se ve el cambio de señal que hubo en el indicador, que es la línea roja, en en el periodo de 2007, antes del crash de 2007, se ve que el indicador, que es la línea roja, que está representado con el eje de la derecha, pasó de estar en positivo a estar en negativo justamente bastante antes de la fuerte caída. La salida fue bastante buena, que fue básicamente en los máximos del mercado, y otra vez se incorporó, digamos, al mercado, otra vez dio señal de risk on. No, obviamente es imposible que dé una señal de entrada justamente en los mínimos, pero la señal fue bastante buena, fue más o menos en marzo de 2009, donde es verdad que el mercado subió desde mínimos subió como un 13%, o sea, nos perdimos el primer 13-14% de subida, pero te da esa seguridad de que, claro, cuando el indicador ya da una señal positiva, la tendencia es alcista. Y, por ejemplo, viendo en la tabla esta, después de la señal de risk off, que se terminó el 29 de abril de 2009, hubo 2 años de periodo de risk on donde el SP500 subió un 53%. Y aparte el indicador, digamos, cubrió una pérdida de un 43%, que se ve en este periodo de risk off de 2007, de julio de 2007 a abril de 2009. Otro caso, que por ejemplo esto fue realmente esto es casualidad, lo de que pasó periodos como 2020, el crash de 2020 por el COVID, cualquier tipo de técnica cuantitativa es bastante complicado que sepa anticiparse, porque al final son cisnes negros en el mercado y por tanto hay muy pocos modelos que sepan anticiparse ninguno, pero reacciona de manera rápida en el mercado. Nosotros tuvimos suerte en la señal porque ya venía de una señal de risk off. Básicamente 2019 estuvo en risk off, pero fue una señal realmente mala porque estábamos en una 2019 fue muy buen año en bolsa, pero la señal era de risk off en nuestro indicador. Por lo tanto, en ese caso, ese 2019 se equivocó nuestro indicador. Pero bueno, nos vino bien porque toda la caída de las bolsas y del crédito por culpa del crash de 2020 nos salvó, digamos, estar cautela en risk off. Y la entrada otra vez al mercado se produjo más o menos, viendo la tabla, se produjo a principios de verano, en junio, el 1 de junio. Por lo que, obviamente, no coge no coge toda la subida del SP, por ejemplo, en este caso del SP500 desde los mínimos de 2020, pero coge gran parte de ella. Básicamente coge desde ese periodo de risk on siguiente, que es empieza el 1 de junio de 2020 hasta el 21 de enero de 2022, la subida fue en un 44%, que no está nada mal. Y después la siguiente señal, que la verdad es que fue muy buena, fue la señal de 2022, que nos cambió de risk off, de risk on a risk off, fue básicamente lo que he dicho antes, en enero de 2022. Y era principalmente
por las categorías de renta variable, el aplanamiento de las curvas soberanas, la apreciación del dólar y el crédito corporativo que empezó a comportarse bastante, el crédito corporativo de high yield se empezó a comportar bastante peor que el investment grade, y eso hizo que el indicador se pusiera en cotas negativas y dando una señal, claro, y esa señal fue un poco complicada de digerir porque veníamos de un año muy bueno que fue 2021, donde el S&P 500 subió más de un 20%, pero se veía que en las entrañas del mercado, en los movimientos relativos entre varias variables financieras, ya se veía que estaba habiendo un deterioro del ciclo económico. Y bueno, y se vio con la señal y al final, ya sabéis, el 2022 fue un año donde el S&P 500, creo que de máximos a mínimos, creo que cayó un 23% por lo que llevamos ahora. Y bueno, y la situación actual del indicador es que todavía da señal de risk off, pero como veis, la línea roja está ya muy próxima a pasar a cero. Y actualmente, por ejemplo, si actualmente diera la señal de cero, nos hubiera ya, es verdad, no hemos pillado el mínimo del mercado, como pasó en 2022 y pasó en 2008, pero digamos, nos hubiera salvado de una caída de un 22%. Así que, vaya, este tipo de técnicas está muy bien, al final es una gestión del riesgo bastante buena, que es donde te cubres el riesgo de caer un 20% y te subes solo en los periodos alcistas donde realmente la tendencia está bastante consolidada. Y después, bueno, vale, ya tenemos, digamos, el indicador montado. Tenemos ya el indicador hecho y ahora cómo podemos usar la señal del indicador para diseñar una cartera de inversión que sea acorde a esa señal, claro. Pero al final lo que queremos es una cartera, digamos, que sea una cartera óptima, que se comporte de la mejor manera en los periodos de risk on y de risk off. Bueno, pues al final la mejor manera que podemos hacer esto es usar las variables, bueno, las variables financieras con las que hemos construido el indicador, pero en este caso invertir en ellas. Al fin y al cabo, porque como veis, todas estas variables financieras se pueden invertir o mediante al contado, mediante acciones o mediante derivados, como por ejemplo puede ser las materias primas sí, por ejemplo, las materias primas se pueden meter mediante derivados. O, por ejemplo, bueno, en verdad, realmente todas. Pero son variables que se pueden invertir, son cotizadas, por lo que la mejor manera es usar las mismas variables y el mismo signo, digamos, de las variables para invertir en ellas. Por tanto, lo que hacemos es una cartera que se acorde, digamos, a la señal de indicador. En este caso vemos que la cartera va a estar compuesta por por un conjunto de estrategias long short. Una estrategia long short es una estrategia, digamos, una posición en el mercado donde tiene dos patas. La primera pata sería una posición larga, una posición de compra. Hombre, en este caso, la primera sería comprar un índice de small caps, o puede ser el Russell 2000, y la pata corta, short, sería vender el S&P 500. O sea, estaríamos apostando porque el Russell 2000 lo hiciera mejor que el S&P 500. Claro, y al final esa es la variable que nosotros hemos usado para el construir el indicador. Por lo tanto, al final es que es coherente. Tener una cartera que tenga el mismo sentido que el indicador. O sea, que cuando el indicador tenga una señal positiva, estoy invertido en los activos financieros por el cual el indicador es positivo. Y esto es básicamente lo que hacemos. Y vemos que al final son las mismas variables por las que hemos diseñado el indicador. Hemos ponderado todas las categorías por igual, tampoco hemos hecho una cartera muy simple, no hemos optimizado nada, ni con frontera eficiente, ni con cualquier otro tipo de técnica. Y básicamente hemos ponderado todas las categorías de la misma manera. Y los resultados son bastante buenos. El retorno anualizado no es altísimo, no es muy alto, pero el retorno con respecto al riesgo que se asume es muy bueno. De tener en la cartera simulada mediante un backtest tiene un ratio Sharpe de 0,9 y la máxima caída desde máximos
ha sido menor de un 10% en los últimos 14 años. O sea, la crisis de 2008 fue, claro, estar en una posición de risk off, tuvo retornos positivos, ya que estaba invirtiendo en, en un long short que se ganaba si el investment grade, por ejemplo, lo hacía mejor que el high yield, que fue un caso, donde las empresas, donde el value lo hacía mejor que el growth, que es también lo que pasó, y, y por ejemplo, donde el oro lo hacía mejor que las materias primas cíclicas, como pueden ser las energéticas o las industriales, que también pasó. Y por eso es normal que en estos periodos de clara aversión al riesgo, como pudo ser 2008 o 2020, que también se puede ver en la parte derecha del gráfico, el comportamiento de este tipo de estrategias long short, que nos posicionamos a favor como de un tipo de categorías muy claras, lo haga muy bien. En cambio, en periodos donde tampoco está muy claro, no hay ese movimiento tan definido como pudo ser, por ejemplo, antes de la crisis de 2008, más o menos en 2007, 2006 o en 2018, mejor realmente 2019, donde todo el mercado subió, en esos periodos la cartera no lo hace muy bien. Lo hace o se queda neutra, porque las dos variables se mueven al unísono, o suele tener comportamientos algo negativos. Y después, otro problema que puede tener este tipo de carteras, al final, es los cambios de señales. Pero claro, eh, siempre este tipo de indicadores, al tener un carácter de momentum, las, los cambios de señales, por ejemplo, sobre todo las señales de risk off a risk on, de aversión al riesgo a perdido por el riesgo, suelen tener un pequeño retardo, como hemos enseñado antes. Ahora, nunca es imposible pillar los mínimos, por tanto, siempre antes de cambiar de señal, siempre hay pequeños drawdowns, como por ejemplo se puede observar en 2009, en 2015 se ve también una pequeña caída, que fue un cambio de señal. Pasamos de una cartera que iba bien hasta que fue un cambio de señal. Y también se ve un poco justo después de la subida vertical que hubo en 2020, hubo un pequeño retroceso. Ese pequeño retroceso es cuando hubo la vuelta en V de 2020, eh, y al cambio de señal hubo un pequeño retardo y por eso se ve ese, ese pullback en la señal. Y nada, esto sería la cartera completa de todas las estrategias, y después ahora vamos a enseñar, este gráfico este gráfico es bastante interesante. Compara la cartera completa como que va cambiando de risk on a risk off, como hemos definido antes. En la cartera de risk on estamos largos en pendientes, porque claro, los activos que hemos definido antes, eh, largos en small caps y cortos en large caps, largos en bolsas emergentes y cortos en bolsas desarrolladas, corto en dólares, o sea, caída del dólar index, largos en metales industriales y energéticos. Y bueno, en cambio, en los periodos de risk off es como darle la vuelta a la cartera. Es como los long se vuelven short y los short se vuelven long. O sea, las compras se vuelven venta y las ventas se vuelven compra. Es como la manera más simple para operar este tipo de carteras. Y se ve aquí bastante bien, donde se ve que la recta roja es la cartera, digamos, que va haciendo los cambios de carteras en función de la señal del indicador. El indicador es la línea negra que está en el fondo. Y la cartera azul, en la línea azul, es, digamos, solo estamos invertidos como en la cartera de risk on, o sea, estamos siempre invertidos en long short, en long en los activos de apetito por el riesgo y short en los de aversión al riesgo, siempre durante toda la época. Y la verde es todo lo contrario, estamos siempre largos en los activos de aversión al riesgo y cortos siempre en los activos de apetito al riesgo. En este caso, se ve que las carteras de siempre invertidos, o sea, siempre apostando porque lo va a hacer mejor, los activos de aversión al riesgo, suele ser un movimiento bastante lateral. Igual pasa cuando estamos siempre invertidos en los activos de alta aversión al riesgo. No, los activos que lo hacen mejor en aversión al riesgo. Se ve que
se hace un movimiento de zigzag en cada una de ellas. En cambio, si tú eres capaz de identificar en qué periodo estamos, vas componiendo el movimiento y vas ganando las tendencias positivas que tienen cada una de esas dos carteras. Y en este gráfico se ve bastante bien. Bueno, y después, para ver, claro, os he enseñado un montón de estrategias long short de distintas categorías. Ahora os quiero enseñar cuáles son, digamos, las categorías que mejor lo hacen usando las señales de este indicador, claro. Porque, por ejemplo, en este caso, aquí, este backtest lo único que se analiza es las estrategias de la deuda soberana. O sea, estamos o largos en pendiente en los estados de risk on o estamos cortos en pendientes en los estados de risk off. Largos en pendiente significa que estamos comprados en deuda a corto plazo, tanto alemana como estadounidense, y estamos cortos en deuda a largo plazo, tanto alemana como estadounidense. Tenemos una cartera de esa manera y los resultados serían estos. No son muy... La verdad es que esta cartera de la deuda soberana tiene bastante volatilidad, pero son positivos. Al igual pasa, por ejemplo, bueno, esta es la de curvas soberanas, esta sería la del crédito, la categoría de crédito corporativo, donde se ve que igual estamos largos en high yield versus investment grade o estamos cortos en high yield versus investment grade. Se ve que la cartera en este caso se comporta bastante bien, o sea que el crédito corporativo tiene un comportamiento muy cíclico, o sea que el indicador mide muy bien el movimiento de ambas variables, high yield y investment grade. Se ve que el retorno que consigue y el drawdown que tienen, el drawdown es bastante acotado y los retornos son bastante buenos. El caso del componente de diferenciales periféricos no se comporta bien. La verdad, en los últimos 14 años esta categoría creo que tiene sentido para la construcción del indicador porque al final es bastante clara que cuando hay apetito por el riesgo es bueno es una buena opción comprar deuda periférica en vez de deuda core, en plan deuda alemana, y al revés, cuando haya versión por el riesgo, es mejor comprar en deuda alemana que deuda periférica. Pero el indicador no es capaz de eh, identificar bien específicamente esta diferencial, esta categoría. En el caso de tipo de cambio, que realmente solo invierte en el índice dólar, también lo hace tener un buen comportamiento, tiene un comportamiento alcista en todos los periodos. Es verdad que tiene unos drawdown bastante largos. Ahora mismo tiene un drawdown, estamos en una corrección después de la gran subida que tuvo el dólar. Pero claro, el dólar index ha tenido una vuelta bastante grande en los últimos meses y claro, y al estar todavía en un periodo de risk off se nota bastante en este retorno. Vaya, la mejor componente que lo hace es el componente de materias primas, que al final al ser un componente tan cíclico, este tipo de indicadores mide muy bien qué materias primas lo va a hacer mejor que otras. Se ve que el retorno alcanzado es muy alto y los drawdowns no son tan agotados. Antes de 2021 apenas tuvo un drawdown mayor a un 5% y después de 2021, claro, tuvo un problema porque cuando hicimos un cambio a risk off, las materias primas seguían haciendo, materias primas sobre todo energéticas, por la crisis de Rusia, por la guerra de Rusia de Ucrania y la crisis energética, nosotros estábamos como apostando a que el oro lo iba a hacer mejor que las materias primas energéticas, pero 2022 no fue un año donde era para ponerse corto en materias primas energéticas. Y hacer una estrategia sistemática había que estar invertido. Y después el caso también de renta variable también lo hace muy bien. Coge muy bien el movimiento de las dos variables y los retornos durante los últimos 14 años han sido bastante positivos. Y por último, también queríamos dar énfasis a que, claro, vosotros habéis visto que hay categorías que lo hacen mejor que otras. Por ejemplo, la categoría de diferenciales periféricos es bastante muy mediocre. En plan, no ha ganado, los retornos acumulados desde 2007 son cero. Pero sí, yo creo que sí tiene sentido meterla en la construcción de un indicador. Y aquí también se puede ver, por ejemplo, en la tabla de superior
podemos ver la correlación que tiene cada una de las carteras que hemos analizado antes con cada una de ellas. Es una matriz de correlación y se ve que ninguna de las carteras tiene una correlación mayor al 50%. La máxima correlación que hay es de un 36%, o sea que la cartera como tal, el conjunto de toda la cartera completa, cada activo está súper descorrelacionado. Y eso hace que los ratios de la cartera global sean bastante buenos. Por ejemplo, se puede ver en el gráfico, en la tabla de abajo, que la cartera completa, la cartera entera, tiene un ratio Sharpe de 0,9 y si hacemos la media de las demás, cada categoría por separada, vemos que el ratio Sharpe no llega al 0,5 y principalmente gracias al crédito, la categoría de crédito y la de materias primas, porque las demás categorías no son muy altas. Al igual pasa con el drawdown máximo que tiene la cartera. La cartera completa tiene un drawdown máximo de menor a un 10%. En cambio, la media de los drawdown de las categorías es de un 20%. Incluso hay algunas que casi llegan al 25%. Bueno, por ejemplo, el crédito llega al 26%. Cuando creo que sí que tiene también sentido, aunque haya categorías como curvas soberanas o diferenciales periféricos que no dan retorno, pero sí que descorrelan mucho, dan ese carácter diversificador de las carteras que a veces es muy importante para la gestión del riesgo de las carteras. Y ya, por mí ya estaría todo, ya he explicado lo que quería explicar del indicador y no sé si habría alguna pregunta para responder. A ver si veo. Vale. Hay una pregunta, Juan, no sé si la has visto. Dice, cuando se habla small versus large, ¿se refiere a la rentabilidad diferencial de los dos índices en Sí, relación a los equities? Sí. sí, voy a poner también voy a poner directamente esa diapositiva. Pero sí, al final lo que, lo que queremos medir en cada una de las variables es el retorno relativo que tiene una variable con la otra. O sea, por ejemplo, si hoy las small caps suben por ejemplo, el Russell 2000 sube un 2% y el SP500 sube solo un 1%, esa variable solo, digamos, solo ha subido un 1%, que al final es ese 2% menos un 1% del SP500. Al final es como el retorno relativo. O sea, vamos componiendo cada retorno relativo de cada día y ahí creamos un índice sintético. ¿Vale? Y es la manera más, yo creo, la más sensata para medir dos categorías de activos. Pero eso es la parte donde podemos medir rentabilidades, así de manera clara. Y la parte, por ejemplo, de deuda soberana o diferenciales periféricos de crédito corporativo, lo que medimos son las TIRES. Por ejemplo, en las pendientes medimos las TIRES de la deuda a largo plazo, por ejemplo, a 30 o 10 años, con la tira a 2 años. Y así, básicamente, medimos la pendiente. Y vemos que cuando estamos midiendo, básicamente, esta variable es la pendiente de la deuda soberana. Y, igual pasa, como por ejemplo, con las diferenciales periféricos. Cuando estamos comparando la TIR, por ejemplo, la deuda a 10 años española, comparándola con la deuda a 10 años alemana. Y haciendo esa diferencia construimos cada una de las variables. A ver si hay otra pregunta. Mm, No veo más preguntas yo ahora, por el momento. No, yo tampoco. Bueno, pues por nuestra parte, si no tenéis más preguntas, eso es todo. Tenéis nuestro contacto, nos tenéis localizados. Vamos a seguir desarrollando estrategias y modelos cuantitativos para complementar la visión global macro con técnicas nuevas, ya sean tradicionales como esta, aunque cuantitativa, o basadas en el Machine Learning. Y bueno, os iremos dando cuenta, tanto a los que ya sois clientes de Hacer Research a través de los canales habituales de suscripción, como
de vez en cuando en las masterclass que hacemos en la escuela para que estéis todos al tanto de los desarrollos que hagamos. Yo por mi lado nada más. Juan, muchísimas gracias por tu explicación. Yo creo que ha quedado bastante claro y cualquier duda ya sabéis dónde estamos. Muchísimas gracias a todos y que tengáis buena tarde. Gracias a todos. Adiós.